En este jueves de la tercera semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Marcos 4, 21 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: ¿acaso se enciende una vela para taparla con una vasija de barro o ponerla debajo de la cama? ¿O se le enciende más bien para ponerla en un candelabro? Si se esconde algo, es para que se descubra. Si algo se hace ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a los que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. En el pasaje anterior iniciamos la lectura de las enseñanzas de Jesús por medio de parábolas, y Marcos nos propone un grupo de 5 parábolas. En el texto anterior empezamos con la parábola del sembrador, que viene a ser como una especie de modelo para enseñarnos a relacionar la historia de la parábola con nuestras propias vidas, a fin de que procedamos de la misma manera con las demás parábolas. Hoy la Iglesia nos invita a reflexionar en la segunda y tercera parábola de este grupo. En la segunda parábola, Jesús busca enseñarnos que para que Dios pueda reinar, no es suficiente acoger la buena noticia de su reinado. Tenemos que darla a conocer, mostrarla a todos, para que ilumine al mundo. De la misma manera como se pone un candelabro sobre la mesa. Y en la tercera parábola nos va a enseñar que el resultado de este anuncio finalmente dependerá de nuestro esfuerzo. Es decir, dependerá de la importancia que le demos y del empeño que pongamos en la proclamación de la extraordinaria noticia del reinado de Dios. Veamos más en detalle la segunda parábola de este grupo de 5. Dice el texto que Jesús dijo a la gente: ¿acaso se enciende una vela para taparla con una vasija de barro o ponerla debajo de la cama? ¿O se le enciende más bien para ponerla en un candelabro? Si se esconde algo, es para que se descubra. Si algo se hace ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Luego de la parábola del sembrador, en donde Jesús nos ha enseñado que hay que ser tierra buena para coger el mensaje y poder dar fruto, en esta segunda parábola nos enseña que una vez acogido el mensaje, nuestra tarea es difundirlo, darlo a conocer. Pues el mensaje del Señor es una luz extraordinaria que ilumina nuestras vidas y las llena de sentido, y nos lleva a descubrir que la vida es bonita, que vale la pena vivirla. Además que es posible ser felices aquí y ahora, y después ser eternamente felices. Pero como ya sabemos, para que esa luz ilumine el mundo, Dios debe reinar. Y para que Él reine, nosotros debemos vivir según los valores del Evangelio. Bueno, pues resulta que la luz del mensaje de Jesús es tan deslumbrante que sus enseñanzas no las podemos mantener solo para nosotros. Para hacernos entender esto, Jesús usa la imagen de una vela encendida en medio de la oscuridad. Pues la luz que su mensaje emana es como la de una lámpara en una habitación a oscuras que la ilumina toda. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo que se hace cuando se enciende una lámpara. No se le esconde. No debemos cubrirla con una vasija de barro o ponerla debajo de la cama. El texto griego habla de un selemín o vasija de arcilla que se usaba para medir el grano. Si una vela se cubre con una vasija de barro, ésta se apaga. Y si se le esconde debajo de la cama, no ilumina. Lo que hay que hacer es ponerla en alto o sobre el candelabro para alumbrar todo. De la misma manera sucede con el mensaje de Jesús. Una vez que enciende en nuestros corazones, debemos mostrarlo a todos, darlo a conocer, para que su luz también ilumine la vida de otros. El misterio del reinado de Dios que ahora los discípulos conocen debe ser publicado, pues dice Jesús que nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Y lo que hay que dar a conocer es lo mismo que nos ha transmitido Jesús, que para que el mundo vuelva a ser un paraíso, Dios tiene que reinar. Y para que Dios reine, nosotros debemos ayudarlo viviendo al modo de Jesús. Esto es, eligiendo la alternativa de Dios, que es la verdad, la justicia y la vida. Y debemos elegirla siempre, aunque al hacerlo
perdamos. Pues cuando vivimos de esta manera, eligiendo a Dios siempre, aunque no nos convenga, Dios va a reinar. El mundo cambiará para bien y nosotros seremos felices. Dice Jesús que quien tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, quien se dé cuenta de que así es, deberá actuar en consecuencia. Esto es, poner manos a la obra. Enseguida Jesús les cuenta la tercera parábola de este grupo de 5. Dice el texto que Jesús también les dijo: atención a lo que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes, y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Jesús de nuevo empieza esta parábola pidiendo atención. Pongan atención, les dice, a lo que están escuchando. Pues lo que están escuchando es que la extraordinaria noticia del reinado de Dios hay que proclamarla a todos los vientos, y eso supone trabajo y esfuerzo de parte nuestra. Esta tercera parábola subraya la necesidad de poner todo el empeño posible en la difusión de su mensaje. Debemos entregarnos completamente al anuncio, debemos poner todo de nuestra parte, no podemos escatimar esfuerzos. Pues como dice Jesús, con la medida con que ustedes midan, Dios los medirá y todavía más. Es decir, si nos entregamos al anuncio con reservas, Dios se nos dará con reservas. Pero si nos entregamos generosamente dedicándonos de lleno a anunciarlo, con el ejemplo de nuestras vidas, Dios no solo se nos entregará generosamente, sino que nos dará todavía más. Él espera que nos demos al máximo, y hemos de hacerlo convencidos de que nos compensará en la medida de nuestra entrega y con creces. Jesús termina la parábola con una frase que no es fácil de entender, pues dice: al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Qué nos quiere decir Jesús en esta afirmación? Nos quiere enseñar que el camino del sabio, el camino de aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica, conduce a más sabiduría y a cada vez más sabiduría. A esto se refiere Jesús cuando dice: al que tiene, se le dará. Al que se entrega se le compensará de más, y al que dé, se le devolverá de sobra. Sin embargo, para poder dar y en consecuencia recibir cada vez más, debemos tener una vida intachable. Debemos vivir con consecuencia. Debemos ser hijos de la luz, amantes de la verdad y fieles en hacer la voluntad de Dios. De ninguna manera, ni por ningún motivo mentir, de ningún modo corromper ni corrompernos, y por ningún motivo aprovecharnos de los demás. Tenemos que ser coherentes y vivir lo que decimos en rectitud y honestidad. Es decir, vivir como Él quiere que vivamos, y hacer de nuestras vidas ejemplo de lo que Dios hace cuando reina. Si vivimos lo que anunciamos, Dios efectivamente podrá reinar y cambiará nuestras vidas y nuestro entorno. Pero solo podemos recibir cuando hayamos hecho realidad el mensaje del reinado de Dios en nuestras vidas. Él nos llenará cuando hayamos vaciado completamente la medida de nuestras vidas. Sin embargo, dice Jesús, al que no tenga se le quitará incluso lo que tiene. Lo que Jesús aquí nos quiere enseñar es que el camino del necio conduce a mayor necedad, a mayor desprestigio y a mayores pérdidas. Y hasta el poco prestigio que haya podido lograr, lo perderá. Aquí Jesús se refiere a aquel que no es íntegro, ni coherente, ni vive con consecuencia. Aquel que no guarda relación entre lo que dice y lo que hace. Y lo que sucede es que cuando el inconsecuente habla, al no tener autoridad moral, sus palabras no solamente resultarán vacías, sino que su desprestigio, por no vivir lo que predica, irá cada vez más en aumento. Por eso, aquel que sigue el camino del mundo, lo perderá todo. A manera de conclusión, los invito a preguntarse. Primero, si estamos compartiendo con otros las enseñanzas de Jesús que estamos conociendo, si lo estamos dando a conocer. Segundo, si estamos poniendo nuestros mejores esfuerzos en hacer lo que Jesús nos pide, iluminar nuestro entorno
iluminar a nuestras familias y a nuestros amigos y conocidos con nuestras palabras y buenas obras. Y tercero, preguntarnos si estamos siguiendo el camino del sabio, que nos llenará cada vez más de felicidad, o si estamos siguiendo el camino del necio, cuya vida es cada vez más y más infeliz. Pidámosle al Señor su ayuda para conocer más profundamente la excelencia del reinado de Dios, a fin de apasionarnos con su mensaje y difundirlo, poniendo todo nuestro empeño en hacerlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.